Ya miren, vamos a repasar lo que es en este caso, lo que es los procesos de solidificación, lo que es los procesos de líquido, gas, de sólido, líquido y gas que va de uno al otro lado. Vamos a tener mucho cuidado con los procesos en los que van. Por ejemplo, mira, sólido a gas, sublimación. En cambio, de gas a sólido o sublimación inversa o cristalización. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido, fusión. Por otro lado, también tenemos de líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. ¿Ok? Vamos a tener esos elementos como los principales, son seis los principales. Además, el sólido, líquido, gaseoso van a tener ciertas características. Este cuadro que lo aprendan y que lo copien en sus cuadernos es sumamente importante, porque nosotros vamos a tener de que el estado sólido es básicamente como una cajita. Mira, en este caso aquí podemos ver, así es a grandes rasgos lo que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Así, el gas están no están ni siquiera unidas las moléculas, están totalmente separadas. Esta es una molécula, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, H2O, puede ser CO2, puede ser O2, puede ser muchas cosas. Tal de que solamente vas a tener que en este caso ver que en el gaseoso no están juntas, no hay nada que los une, están separadas. En el líquido están juntas, pero mira, no está tan fuerte la conexión. En cambio, en el sólido están pegaditas porque su conexión es muy fuerte. A esa conexión se le llama enlaces. Estos enlaces en el sólido es demasiado fuerte. Por eso es que nosotros vemos aquí que dice fuerzas de cohesión. Esa fuerza de cohesión es muy fuerte en el sólido. Como vemos aquí en el sólido están muy pegaditos. Por otro lado, en el estado líquido es muy débil. Ahí está el líquido muy débil. En el estado gaseoso es nula, no existe. Porque están separados. Ahí están, mira, muy separados, entonces no hay nada que las una. Ahora, movimiento de las partículas. Estas partículas del estado sólido, como ves ahí, están tan juntas que no pueden moverse libremente, entonces solamente vibran, porque intentan moverse, todos intentan moverse, pero estos no pueden, vibran. El líquido sí se puede mover, pero se mueve desordenadamente. Ahí se puede mover todavía. En cambio, el gaseoso no, el gaseoso es libre totalmente. La fluidez. ¿Quiénes fluyen? El líquido, el sólido no puede fluir porque está en una única forma. El líquido sí puede fluir como el agua, la miel, etcétera. Muchas cosas pueden fluir. El gas, obviamente. Por eso, el líquido y el estado gaseoso se les conoce como los fluidos. Forma. El sólido tiene una forma única y constante. Por ejemplo, este si es de un cubito, esa forma no va a cambiar. El líquido sí puede cambiar de forma dependiendo del recipiente que lo tome. Si es este recipiente cilíndrico, puede adoptar la forma del cilindro. Si obtiene un recipiente de forma de cono, puede adoptar la forma de un cono. El líquido se adapta. El gas tampoco tiene forma y también se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. El gas no tiene también ningún problema, por eso mira que el líquido y el gaseoso son muy parecidos. Sin embargo, cuando hablamos de volumen, volumen es la cantidad de espacio que esto ocupa. El líquido, no importa la forma, siempre va a ocupar un espacio como este. El sólido, si importa la forma, se va a quedar así. Pero el gaseoso no. El gaseoso puede ocupar o bien muy grande, o bien yo lo puedo comprimir todo y hacerlo muy pequeñito. El gaseoso no tiene ese tipo de problemas, por eso ya el volumen es muy diferente. El sólido es definido y constante, no va a cambiar su volumen. El líquido, su volumen tampoco va a cambiar, su forma cambiará, pero por ejemplo, este es un volumen, puede estar en una botella, pero va a seguir teniendo el mismo volumen. Como nosotros sabemos, el líquido, por ejemplo, una gaseosa, la gaseosa tendrá el mismo volumen, o sea, tendrá los mismos litros, si tú la pones en una botella en forma cilíndrica, si la pones en un plato, si la pones en un tazón, va a mantener su volumen el líquido, no va a cambiar, va a tener siguiendo la misma cantidad de litros. El sólido obviamente no cambia, pero el gaseoso no. El gaseoso tú lo puedes comprimir, puedes cambiar la cantidad de volumen que hay en estos. ¿Ok? Ahora, la comprensibilidad, qué tan comprensible es, qué tanto yo puedo, esto se llama comprensibilidad, hacer esto de acá, comprimirlo. Pues el líquido no puedo comprimirlo fácilmente, es casi nulo. El sólido no puedo comprimirlo para nada, en cambio el gaseoso sí puedo comprimirlo muchísimo.
¿Ok? Muy bien, eso tenemos como las características principales del gas sólido y líquido. Ahora con eso ya podemos resolver tranquilamente lo que es los problemas pares. Con eso he hecho un repasito rápido. Los problemas impares ya sabes que están en el Duoclass, así que revísalos. ¿Qué cosa? ¿Qué fluido tiene volumen definido? Ah, ya, si hablamos nosotros de algo con volumen definido, pues bueno, hay dos. Yo veo estado sólido y estado líquido, volumen definido, volumen definido. Los dos tienen definido, pero sin embargo, a mí me dice fluido. El fluido va a ser característica principal, no es del sólido, porque su fluidez, él no fluye. Los fluidos son líquido y gaseoso. Entonces, dentro del líquido y del gaseoso, el único que tiene volumen definido, porque mira, el volumen indefinido es la característica del gaseoso. Este cuadrito hay que tener mucho cuidado. Mira otra vez, volumen sólido definido, volumen líquido definido, volumen gaseoso indefinido, o sea, no sé su volumen. Por eso, el que tiene un volumen definido es el líquido. Ahora, el oxígeno y el argón son sustancias a temperatura ambiente que se encuentran. La temperatura ambiente, cuando tú hablas de temperatura ambiente, es la temperatura natural, la más común en la Tierra, a temperatura de condiciones normales, que normalmente es unos 25 grados centígrados. 25 grados centígrados es más o menos la temperatura que estamos ahorita. La temperatura hoy por hoy en Lima, me imagino que estará alrededor de los 25, porque Lima no es una ciudad ni muy fría ni muy calurosa, es una ciudad muy cercana al mar también, no, no es una ciudad muy extrema, a menos que algunos de ustedes estén en alguna provincia o en algún otro lugar donde la temperatura sea muy variable. Por ejemplo, en la selva la temperatura es mucho más elevada, en la sierra la temperatura es mucho más baja. Entonces, cuando nosotros decimos que el oxígeno y el argón se encuentran a temperatura ambiente, va a ser en su fase gaseosa. Todos sabemos que es oxígeno. El oxígeno necesitamos para respirarlo, el de oxígeno usamos una y otra vez, hemos escuchado mucho de los usos del oxígeno. Sin embargo, el argón ya no es tan común. El argón va a ser en nuestro caso esto de acá. Acá hay un ejemplo de argón. El argón va a ser en lámparas de publicidad, normalmente se va a usar argón. Ar- Argón vamos a tenerlo como un elemento que nos va a ayudar mucho para la iluminación. No es muy común, sí, a veces no. Podemos utilizarlo nosotros en este caso, lo que es el argón. ¿Ok? Bueno, miren, por acá continuamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos en los líquidos las fuerzas de cohesión. Ahora, ¿qué es esto de las fuerzas de cohesión? Por eso es que este grafiquito nos ayuda. Mira, otra vez, por favor, para que no te olvides. Esto es las fuerzas de cohesión. Yo tengo aquí un gas que no hay fuerzas que unan a estos muchachos. No hay fuerzas que lo que tengan a los gaseosos. Están muy separados. En el líquido la fuerza sí existe, pero es muy baja, muy bajita. Ahí está la fuerza de cohesión entre ellos. No es tan fuerte como en el sólido. En el sólido la fuerza de cohesión es extrema, están muy unidos, no se separan, por eso mantienen un volumen definido, no varían. En cambio, en el líquido sí vas a tener un volumen que va a variar. ¿Ok? Además, ¿qué más vamos a tener por acá? Vamos a repasar un poquito, mira. Fuerza de cohesión. En el estado sólido es muy fuerte. En el líquido es débil. En el gaseoso no existe. Es nulo porque están separaditos. No les afecta esta fuerza de cohesión. Es como el enlace, como si entre ellos se abrazaran. Pero hay una pequeña fuerza. Eso se le llama fuerza. ¿Ok? Ahora veamos por acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos de que el hielo se derrite en la costa a la temperatura de... Mira, cuando hablemos de esto, esta es una pregunta muy interesante, porque nosotros vamos a tener la temperatura en la costa. Cuando hablemos de la temperatura en la costa, vamos a tener, por ejemplo, que la costa va a estar, aquí está el mar, ¿no? En el mar, aquí está el mar. A esto se le llama a metros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar. La costa está ubicada a 0 metros sobre el nivel del mar normalmente, a la misma altura que el mar. Sin embargo, si tú te vas a la sierra, comienzas a subir un poco más de altura. A una sierra aún más elevada, los nevados, comienzas a subir aún más de altura.
Sí, y cuando ya bajas, pues, comienzas a subir aún más de altura. Cuando bajas ya en nuestro caso peruano, cuando ya bajas a la selva, comienzas a bajar un poco la altura. Sin embargo, en ninguno de los casos vas a tener la altura del nivel del mar, solo en la costa. Ahora, cuando tú estás en estas condiciones, tiene algunas particularidades. Por ejemplo, aquí hay cierta presión, que ya después se te explicará qué cosa es la presión, ciertas temperaturas, ciertas características de volumen, esas son las, pero sobre todo la presión. La presión al metro sobre el nivel del mar en la costa es de una atmósfera. Esto otro día se te explicará con mucho más al detalle qué cosa es una atmósfera. Sin embargo, cuando va subiendo esto va a variar, pero a esto, cuando estás en las costas, se le llama a condiciones normales, porque una característica de las condiciones normales es la temperatura, que es aproximadamente 25 grados centígrados, aproximadamente, ¿ya? Pero también tiene que estar a una atmósfera. Ahí va a variar. Si alguno de ustedes ha ido alguna vez a la sierra, notará de que el agua en la costa se demora cierto tiempo en hacerlo. En cambio, en la sierra se va a demorar menor tiempo en hervir el agua, porque ya no está a la misma cantidad de presión. Entonces, lo mismo va a pasar con el hielo. El hielo en la costa se comienza a derretir a la temperatura de 0 grados centígrados. Antes de esta se mantiene, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros vemos un pequeño cubito de hielo, 0 grados centígrados es una temperatura relativamente elevada. No es tan baja esa temperatura. A veces estamos acostumbrados, como aquí hablamos de 20 grados, 18 grados. Esa es la temperatura nosotros que normalmente estamos. Entonces, cuando comienza, es que ahí comienza a derretirse. Eso no quiere decir que a la temperatura de 20 grados centígrados el hielo no puede existir. Sí puede existir, pero como sabes, tú sacas un vaso de hielo y esta se va a derretir prácticamente al instante, se va a derretir constantemente. Mientras más alta la temperatura sea, más rápido será este derretimiento. Pero ya desde que esté a 0 grados centígrados ya comienza a derretirse. ¿Ok? Ahora, igual es la siguiente pregunta. El agua hierve en la costa, por eso te preguntan en la costa, porque en la sierra va a ser a otra temperatura. En la sierra es a 98, a 96, es menor la temperatura. Por eso si alguna vez ustedes habrán probado comidas, platos típicos de la costa preparados en las sierras, un pequeño sabor diferente porque la preparación es la temperatura, las cosas hacen que sea un poco diferente, no necesariamente diferente, pero hay algunos detallitos. Por ejemplo, el mismo hecho de hacer un arroz cocido, el arroz simple que haces aquí en la costa, si lo llevas y lo haces en la sierra, es un poquito diferente. No es que sea feo, sino solo es un poquito diferente por los niveles de temperatura y presión en los que hay. Porque normalmente mientras más elevado sea la temperatura, tú necesitas más grasas corporales para mantenerte esas condiciones que son más duras para el ser humano. Y por eso es que en esas zonas vas a tener otro tipo de alimentos. Bueno, continuemos con la siguiente. Entonces no te olvides, por favor, el agua no hierve a 100 grados centígrados en todo lugar. En la costa solamente hierve a 100 grados centígrados y es muy diferente en la sierra, es muy diferente en la selva, aunque varía por un par de grados, ¿no? Parece mucho, parece poco, a veces pensamos que 1 grado no es mucho, pero es bastante. La temperatura normal de nosotros ahorita puede ser de 30 grados, 34 grados, pero si ya estás en 40 grados y estás en una condición de fiebre extrema, y solamente han variado 4 grados en tu temperatura interna. Por eso, unos cuantos numeritos en temperatura sí es algo serio, es bastante. Bueno, continuamos con el siguiente, miren. Relaciona correctamente la fase correspondiente al helio, xenón, radón. Helio, xenón, radón se conocen como gases nobles. Los gases nobles, como su mismo nombre lo dice, son gases, ¿ok? La C, uno estado gaseoso. La fase del mercurio, es sumamente interesante, por eso me he puesto, inclusive les he puesto una fotito acá. Miren, el mercurio es esto de acá. El mercurio es uno de los poquísimos, si no es el único, metal que es líquido. Esto está en condiciones normales. Uno está acostumbrado y los metales son todos sólidos. Cobre yo he visto sólido. Oro es sólido. Plata sólido. Todo yo lo he visto siempre sólido. Si al oro y a la plata lo veo en estado líquido es porque está a temperaturas gigantescas y se está quemando, no se está fundiendo. Eso es lo que yo consideraría para el caso de los otros metales, la plata, el cobre, el plomo, bueno, el cobre, todos estos metales son sólidos.
Y si quiero volverlos líquidos, necesito meterlos a gigantescas temperaturas. En cambio, el mercurio no. El mercurio en temperatura ambiente, tú lo pones ahí y ya es líquido. Ese es normalmente líquido, uno de los pocos metales en los cuales vamos a tener en estado líquido. ¿Ok? Además, por acá, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener de que la fase del mercurio de la temperatura ambiente es líquido. Cambio de fase de una sustancia gaseoso a líquido, vemos nuestro cuadrito, de gaseoso a líquido buscamos gas a líquido. Ah, no es vaporización, porque mira la flechita, no te indica para acá, la flechita te indica de aquí, del líquido a gas. Allá, como te indica de gas a líquido, eso se llama condensación. Por favor, no te olvides de eso. Condensación, vaporización, sublimación, cristalización, solidificación, fusión. Yo te voy a preguntar uno de estos en el examen, así que por favor repásalo bien de lo que estamos haciendo acá. Además, ya para a punto de concluir, tenemos las sustancias que pueden comprimirse mucho. Eso está difícil, profesor, no lo entiendo. Entonces, también necesito que repases este cuadro. Esta parte, este tema, necesito que aprendas bastante. Del cuadro, de estos dos cuadros son muy importantes. ¿Qué te estoy preguntando acá? Te estoy diciendo las sustancias. Profe, ¿este cuadro es desde el video? Sí, está en el video. Ahora, las sustancias que pueden comprimirse mucho, nosotros vamos a tener en el caso de comprensibilidad. Estado sólido no se puede comprimir. Comprimir significa hacerlo más pequeñito, en pocas palabras. Estado líquido, no se, comprensibilidad casi nula. Estado gaseoso, muy comprensible. Estos cuadros, toda esta información está en el video de los problemas impares, que tienen que revisarlo. Por eso, si alguno de ustedes me pregunta dónde está, es porque no ha revisado el video. Tienen que revisarlo con anticipación. Bueno, ahora, ya tenemos que las sustancias que pueden comprimirse mucho es gaseoso, porque las demás no son comprensibles. Yo no puedo comprimir el estado sólido ni el estado líquido. El estado líquido es casi nulo, es muy difícil comprimirlo. Ahora, mientras una sustancia cambia de fase, la temperatura va a variar. Por ejemplo, si yo tengo el agua es el caso más clásico. El agua que ustedes tocan, que ustedes toman, tómense un vasito de agua, ese agua va a estar a 25 grados, 30 grados centígrados. Ya yo quiero un poquito, quiero un tecito bien caliente. Ah, ya, entonces subes la temperatura, pero como que te darás cuenta que ya no es solamente agua, va a estar botando siempre vapor de agua, ese vaporcito que nosotros conocemos. Ah, ya, entonces cambió la temperatura y tengo líquido y gaseoso a la vez. Yo estoy en un día muy caluroso, quiero algo helado. Ah, ya, entonces vas a ver que si te consumes algo muy, muy helado, ya en la parte interna se va a hacer, se va a cristalizar, se va a hacer hielo. Y entonces eso tú vas a estar consumiendo estado sólido y estado líquido posiblemente. O el clásico es hecho de un helado, ¿no? Entonces vemos que la temperatura va a variar en cada cambio de fase. Puede ser mayor, puede ser menor. Es muy importante la temperatura en estos temas. ¿Ok? No se olviden por favor de estos elementos. Ya con eso estaríamos completando los problemas pares.